25%. Eso fue todo lo que dijo Sergio Bravo mientras deslizaba la carpeta sobre la mesa. Sin preámbulos, sin explicaciones. Solo esas dos palabras que convirtieron 18 años de mi vida en una partida presupuestaria. Soy Pedro Solís, tengo 47 años, y acababa de ver cómo mi carrera era reducida a su mínima expresión en menos de 10 segundos. ¿La parte más increíble? Sergio pensó que realmente lo aceptaría. Permítanme retroceder. Empecé en Logística del Norte cuando operábamos desde 2 almacenes destartalados en Monterrey y Ciudad Juárez. Esto fue en la época en que nuestro sistema informático no podía rastrear un camión si conducía más de 80 kilómetros sin que alguien introdujera manualmente las actualizaciones. Yo era joven, ambicioso y tenía algo de experiencia en logística de mis días en el ejército. Durante 18 años, me convertí en el tipo al que todos llamaban cuando todo salía mal. ¿Un camión se avería en medio de la nada a las 2 de la madrugada? Llamen a Pedro. ¿La aduana retiene un envío en la frontera? Pedro sabe que agente puede solucionarlo. ¿Un huracán paraliza la mitad de Nuevo León? Pedro ya tiene rutas de respaldo trazadas. No solo gestionaba operaciones. Construí toda la red de transporte del noreste desde cero. Cada kilómetro de la carretera federal 45 desde Tijuana hasta Chihuahua, cada estación de pesaje que causa retrasos, cada agente de aduanas que podía acelerar las cosas, lo sabía todo. Cuando las plantas automotrices necesitaban que las piezas se entregaran a tiempo o las líneas de producción se detendrían, costándoles decenas de miles de pesos por hora, mi red lo hacía posible. Lo que pasa con la logística es que nadie se da cuenta hasta que algo sale mal. Mi trabajo era asegurarme de que nada saliera mal. Durante 18 años, rediseñé rutas, establecí relaciones con los conductores y mantuve la operación del noreste de Logística del Norte funcionando mejor de lo que nadie creía posible. Sabía que centro de distribución necesitaba atención extra durante la temporada de lluvias. Sabía que cruce fronterizo se movía más rápido durante los cambios de turno. Sabía que transportistas se quedarían con nosotros en los problemas y cuáles se largarían al primer contratiempo. Estas cosas no se aprenden leyendo manuales. Las aprendes haciendo el trabajo durante casi 2 décadas. Pero esto es lo que me mata, nunca pedí nada descabellado. Solo quería un liderazgo que entendiera lo que realmente hacía. La mayoría de la gente no piensa en la logística hasta que las piezas de su coche llegan tarde y su mecánico no puede arreglar su camioneta. Detrás de cada entrega que realmente llega a tiempo, hay alguien como yo tomando 1000 pequeñas decisiones que evitan desastres. Por eso le di todo a Logística del Norte. Creía en lo que estábamos construyendo. Me quedaba hasta tarde, llegaba temprano, trabajaba los fines de semana. Asumía tareas que nadie me asignaba oficialmente porque la alternativa era ver cómo el sistema se desmoronaba. A medida que crecimos de 2 almacenes a 11 centros principales y 32 instalaciones más pequeñas en todo el noreste, mi papel siguió expandiéndose. Ya no era solo un director. Era el tipo que diseñó prácticamente todo lo que mantenía a Logística del Norte competitivo. Pero nunca le di mucha importancia. Simplemente hacía el trabajo porque me importaba hacerlo bien. Mi esposa, Sofía, siempre decía que era demasiado leal por mi propio bien. Resulta que tenía razón. Cuando alguien pasa años diciéndote que valora tu dedicación y luego te trata como si fueras desechable, se siente diferente. Te hace cuestionar cada recuerdo que tienes de ese lugar. La reunión que lo cambió todo estaba programada para las 8 de la mañana de un martes. Las reuniones a primera hora de la mañana never son para dar buenas noticias. Son para ejercer control. Cuando entré en la sala de conferencias ejecutiva, Sergio ya estaba sentado a la cabecera de la mesa de cristal, con las manos entrelazadas, luciendo esa expresión que pone la gente cuando ya ha tomado una decisión. A su lado se sentaba Ximena Martínez, la nueva directora de operaciones que había venido con Sergio de alguna cadena minorista. Ximena tenía esa sonrisa ensayada de la presentación de orientación, del tipo que dice que las personas son solo números en una hoja de cálculo. Pedro, gracias por venir, dijo Sergio, usando esa voz falsamente cálida que les enseñan a los ejecutivos. Me senté frente a ellos, mientras el sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la mesa pulida. Empujó una carpeta hacia mí como si me estuviera entregando el menú de un restaurante. Hemos estado revisando la compensación en toda la división de operaciones.
Encontramos algunos problemas que necesitan ser corregidos para ajustarse a los estándares corporativos. Estándares corporativos. Había escuchado esa frase antes. Siempre significaba lo mismo: encontramos una manera de pagarte menos. Mantuve mi voz firme. ¿Qué tipo de problemas? Ximena tocó su tableta como si estuviera dando un diagnóstico médico. Tu salario actual está muy por encima del promedio nacional para directores de logística. Promedio nacional. Claro, si ignoras que la mayoría de los otros directores manejan una sola instalación, no una red multiestatal con operaciones transfronterizas y picos estacionales que pueden hacer o deshacer las líneas de producción automotriz. Pero la dejé hablar. Estamos proponiendo un ajuste salarial, continuó Sergio. Una reducción del 25%, más bonificaciones por desempeño vinculadas al ahorro de costos. Justo ahí, supe que no entendían nada de lo que yo había construido. Querían recortar mi sueldo y luego ofrecerme bonificaciones por ayudarles a recortar más costos. Como si toda la red no estuviera ya funcionando con los márgenes más delgados posibles entre la eficiencia y el desastre. Un recorte del 25%, repetí en voz baja. Sergio se reclinó como si estuviéramos teniendo una conversación casual. Es una oportunidad para reajustar las cosas, para mostrarle a la Junta que nos tomamos en serio la operación austera. Reajustar las cosas. Operación austera. Jerga corporativa para creemos que cuestas demasiado y alguien más barato puede hacer tu trabajo. Tomé aliento, luchando contra el impulso de reír. ¿Y si no estoy de acuerdo? La sonrisa de Sergio parpadeó ligeramente. Entonces tendríamos que considerar otras opciones de personal, gente que pueda manejar un trabajo similar a un costo más razonable. Otras opciones de personal. Traducción: te reemplazaremos. Lo gracioso no era la amenaza. Era que él realmente creía que funcionaría. Miré a Sergio directamente a los ojos. Así que después de 18 años, ¿estás diciendo que mi valor acaba de caer un 25%? Estamos diciendo que la empresa necesita optimizar, intervino Ximena con suavidad. Optimizar. Había visto a gente como Ximena destruir operaciones enteras porque confundían la optimización con la simplificación excesiva. Trataban la experiencia como un gasto general en lugar de un seguro contra desastres millonarios. Fue entonces cuando me di cuenta. Esto no era una negociación. Era una declaración. Ya habían decidido que yo era un costo, no un activo. Querían que me sometiera, no que me resistiera. Sergio cerró su carpeta como un juez concluyendo una sesión. Necesitamos tu respuesta para el viernes. La Junta aprobó esto y nos estamos moviendo rápido. 3 días. 3 días para decidir si aceptaba una patada en los dientes o me alejaba de 18 años de mi vida. Entendido, dije, levantándome lentamente. Tendré una respuesta el viernes. Cuando salí de esa habitación, no volví directamente a mi oficina. Necesitaba aire de verdad, no el material corporativo reciclado que siempre huele a tóner de fotocopiadora y desesperación. Salí al muelle de carga y observé las carretillas elevadoras zumbando como abejas obreras, sin idea de que la colmena ya se estaba resquebrajando. Me quedé allí, repasando las palabras de Sergio. Reajustar las cosas, estándares corporativos, optimizar. Cada frase sonaba tan limpia, tan calculada, tan completamente desconectada de lo que yo hacía realmente cada día. La gente como él toma decisiones desde las salas de conferencias. La gente como yo evita que las empresas se desmoronen en el mundo real. De vuelta en mi oficina, no entré en pánico ni sentí lástima por mí mismo. Cuando la vida te da un golpe bajo, lo peor que puedes hacer es quedarte paralizado. En lugar de eso, abrí el cajón de mi escritorio donde guardaba 18 años de pruebas, cada evaluación de desempeño, informe operativo, estudio de eficiencia y análisis de ahorro de costos que había producido. No era una colección sentimental. Eran pruebas. Pruebas de cada peso que le había ahorrado a Logística del Norte, cada crisis que había prevenido, cada desastre que había desviado silenciosamente antes de que llegara al radar de nadie. Las tasas de retención de contratos se estabilizaron gracias a los horarios de transportistas que diseñé. Los cuellos de botella estacionales se eliminaron gracias a los modelos de capacidad que reconstruí desde cero.
Millones ahorrados porque detecté errores de enrutamiento antes de que se convirtieran en pesadillas de cumplimiento federal. La ironía era perfecta. ¿Las operaciones fluidas de las que Sergio se jactaba de haber heredado durante su primer mes? Esos eran mis sistemas. Vio que todo funcionaba perfectamente y asumió que era automático. Los tipos como él siempre cometen ese error. Cuando las cosas funcionan sin problemas, piensan que es fácil. Cuando las cosas explotan, finalmente ven las manos invisibles que lo mantenían todo unido. Abrí mi correo electrónico y busqué nombres que había estado guardando durante años. Vicepresidentes regionales, directores, reclutadores de competidores que habían intentado contratarme más veces de las que podía contar. Siempre había dicho que no. La lealtad solía ser lo mío, pero la lealtad se convierte en estupidez cuando eres leal a personas que la tratan como un cupón de descuento. Escribí 3 mensajes, cortos, profesionales, honestos. No me vendí ni rogué. Solo dije que estaba buscando nuevas oportunidades y que estaría abierto a conversar. Dudé sobre el botón de enviar durante quizás 10 segundos. No porque dudara de mi valor, sino porque es difícil alejarse de algo que construiste, incluso cuando quedarse significa perderte a ti mismo. Pulsé enviar. De inmediato, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Un alivio limpio y constante reemplazando la punzada que Sergio intentó infligir. Esa noche, fui a casa y le conté a Sofía lo que había pasado. Escuchó sin interrumpir y luego dijo exactamente lo que esperaba: ya era hora. Has sido demasiado bueno con ellos durante demasiado tiempo. Para el miércoles por la tarde, tuve mi primera respuesta. Para el jueves por la mañana, tenía 2 ofertas de trabajo sólidas. Para el viernes, no necesitaba la opinión de Sergio sobre mi valor. Ya lo había descubierto por mí mismo. La mañana del viernes se sintió más nítida de lo habitual. Más fría. Entré en Logística del Norte sabiendo que era mi último día como director de operaciones. Mi carta de renuncia estaba sobre mi escritorio como una promesa que estaba listo para cumplir. La recogí y caminé directamente al piso ejecutivo. La asistente de Sergio levantó la vista, sorprendida. Está en una reunión. Confía en mí, querrá tomar esta, dije, y abrí la puerta de la sala de conferencias antes de que pudiera detenerme. Sergio y Ximena levantaron la vista de lo que sea que estuvieran discutiendo, con expresiones que cambiaban entre molestas y falsamente profesionales. Coloqué el sobre justo frente a ellos. Mi decisión, dije simplemente. Sergio dudó antes de abrirlo. Cuando leyó la primera línea, sus cejas se dispararon. ¿Estás renunciando? Con efecto en 2 semanas. Me aseguraré de que todo se transfiera correctamente, confirmé. Parpadeó como si esta posibilidad nunca se le hubiera ocurrido. Pedro, pensamos que te tomarías el fin de semana para pensarlo. El ajuste no era definitivo. Era un punto de partida para la discusión. Casi me reí a carcajadas. Sergio, eso no fue una discusión. Fue un mensaje, y lo escuché alto y claro. Ximena se inclinó hacia adelante con ese tono artificialmente dulce que usan los ejecutivos cuando se dan cuenta de que calcularon mal. Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo que reconozca tu experiencia y al mismo tiempo cumpla con nuestros objetivos presupuestarios. Negué con la cabeza. Tuvieron 18 años para hacer eso. El silencio llenó la habitación como el polvo asentándose. No un silencio hostil, solo resignación. Excepto que no era la mía. Tenemos gerentes capaces que pueden asumir tus responsabilidades, dijo Sergio, sonando ahora a la defensiva. Esto no será tan perjudicial como crees. Tienes razón, asentí. No notarás nada hoy ni mañana. Quizás ni siquiera la próxima semana. Dejé que eso calara por un segundo. ¿Pero lo notarás? Vi su rostro contraerse ligeramente. ¿Estás diciendo que la operación no puede funcionar sin ti? Estoy diciendo que los sistemas no funcionan solo con papeleo, respondí con calma. Acaban de eliminar el conocimiento práctico que evitaba que este lugar colapsara bajo su propia complejidad. ¿A dónde vas?, preguntó finalmente. A Logística Cumbre. Me ofrecieron ser vicepresidente de operaciones del noreste. Construiré su nueva red transfronteriza desde cero. La expresión de Ximena cambió,
De repente entendió lo que eso significaba. Logística Cumbre no era solo otro competidor. Eran la amenaza de más rápido crecimiento para Logística del Norte en la logística automotriz. Y ahora tendrían al tipo que diseñó los mejores años de Logística del Norte. Tendré los documentos de transición listos para el final del día, dije, levantándome. Después de eso, la red es toda suya para que la manejen. Al salir de allí, no sentí que hubiera ganado una gran victoria. Solo me sentí aliviado. Como si finalmente hubiera soltado una pesada maleta que había estado cargando durante años sin darme cuenta de cuánto pesaba. Mi periodo de preaviso de 2 semanas fue como ver un accidente de tren a cámara lenta. No del tipo que se anuncia con estruendosos choques, sino del tipo silencioso en el que las cosas simplemente comienzan a desmoronarse pieza por pieza hasta que todo colapsa. Para el lunes de mi primera semana, apareció la primera grieta. Uno de los analistas de enrutamiento, alguien que Sergio pensó que podría manejar mis responsabilidades, aprobó una transferencia de carga entre nuestros centros de Querétaro y San Luis Potosí sin verificar las alertas de viento regionales. Cualquier gerente de operaciones del noreste que haya estado haciendo esto durante más de 5 minutos sabe que ese corredor entre Saltillo y Monterrey se vuelve peligroso durante ciertos patrones de viento. Había pasado años rastreando esos patrones, construyendo horarios a su alrededor. Esa mañana, 2 de nuestros camiones fueron detenidos por la Policía Federal debido a condiciones de conducción peligrosas. El retraso significó que perdimos nuestra ventana de entrega para un importante cliente de autopartes. Un retraso por sí solo no es el fin del mundo, pero en logística, los retrasos nunca permanecen aislados. Son como fichas de dominó, derriba una y todo lo que está detrás cae también. El martes trajo la segunda grieta. Uno de nuestros supervisores de muelle llamó a mi teléfono celular personal, lo cual no debía suceder ya que Sergio había redirigido todas las preguntas operativas a su nuevo comité directivo de transición. Pedro, susurró el tipo como si temiera que alguien lo escuchara, tenemos un problema serio. La clasificación de entrada de Ciudad Juárez está completamente atascada porque los contenedores que debían ir a Monterrey fueron enviados a Hermosillo por error. El equipo intentó arreglarlo, pero sin esa cosa de balance de carga predictivo que solías ejecutar todas las noches, simplemente lanzaron más camiones al problema en lugar de resolverlo realmente. ¿El resultado? Hermosillo se vio abrumado, Ciudad Juárez se detuvo, Monterrey se quedó sin carga y todas las instalaciones posteriores sintieron el golpe. La red de transporte funciona como el flujo sanguíneo, si una arteria se obstruye, todo el cuerpo sufre. Peor aún, varios de nuestros clientes automotrices notaron los retrasos. Un gran fabricante envió un correo electrónico desagradable amenazando con revisar su contrato si no podíamos poner las cosas en orden. No lo arreglé. No podría haberlo arreglado aunque quisiera. No me lo permitían y, honestamente, ya no era mi problema. El quinto día golpeó más fuerte que el resto. El nuevo líder de integración de operaciones, un título que Sergio inventó para sentirse inteligente, aprobó un cambio de transportista a mediados de mes sin recalcular las zonas de kilometraje. Pensó que podría ahorrar dinero moviendo 2 rutas principales a un transportista regional más barato. El problema era que no sabía que las terminales de ese transportista siempre estaban atrasadas en el procesamiento de paquetes. Tampoco se molestó en consultar el pronóstico del tiempo que mostraba tormentas avanzando por la costa de Tamaulipas y el norte de Veracruz. En 24 horas, teníamos un retraso de casi 12.000 paquetes, 3 centros de distribución parpadeando en rojo en todos los paneles de control y un aviso de violación de contrato de un cliente famoso por tener cero paciencia con los errores. El equipo entró en pánico. Se apresuraron, gritaron, reasignaron camiones, redirigieron todo excepto lo que realmente se necesitaba hacer, anticipar los problemas antes de que ocurran. El sistema que había pasado 18 años construyendo no estaba roto. Las personas que intentaban dirigirlo simplemente no tenían idea de lo que estaban haciendo. Nada de esto me sorprendió. Durante años, la gente se preguntó por qué siempre mantenía la calma durante las emergencias. La verdad era simple, veía venir las emergencias mucho antes de que se convirtieran en emergencias. Mi trabajo no era apagar incendios. Era prevenir incendios que nadie más sabía que podían empezar. Una semana después de mi preaviso, las cosas escalaron a un nivel completamente diferente.
Uno de nuestros clientes más grandes, aquel cuya carga representaba alrededor del 15% de nuestro volumen mensual, exigió una llamada de emergencia con la dirección ejecutiva. Sus envíos habían llegado tarde 6 veces en 8 días. Querían respuestas y querían garantías. Lo que obtuvieron fue a Sergio balbuceando un montón de jerga corporativa sobre ineficiencias temporales durante transiciones de personal. Uno de los gerentes me envió un mensaje de texto después de la llamada: fue brutal, Pedro. Están furiosos. No respondí. A veces, el silencio dice más que las palabras. Al final de mi segunda semana, las grietas se habían convertido en roturas completas. Todo lo que se desmoronaba era algo que yo podría haber evitado. Todo lo que salía mal era predecible. Todo lo que sucedía era el resultado directo de una decisión, Sergio pensando que podía reemplazar 18 años de conocimiento con alguna alternativa más barata. 9 semanas después, estaba instalado en Logística Cumbre y disfrutando cada minuto. Por primera vez en años, estaba construyendo algo nuevo sin tener que luchar por cada recurso o justificar cada decisión a personas que no entendían el trabajo. Logística Cumbre quería mi cerebro, mi experiencia, mis sistemas. Y no tenían reparos en decirlo. Estaba esbozando un nuevo modelo de enrutamiento sincronizado cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Casi lo dejé pasar al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. Pedro, dijo la voz, y pude oír la tensión en ella. Soy Sergio. Por un segundo, no dije nada. El colapso debía de haber empeorado lo suficiente como para que ya no pudiera ocultarlo. Se aclaró la garganta como si se preparara para dar malas noticias a la familia de alguien. Me gustaría discutir una posible oportunidad para que regreses a Logística del Norte. Una elección de palabras interesante considerando el estado en que se encontraba su operación. Te escucho, dije, aunque una parte de mí ya sabía exactamente hacia dónde se dirigía esto. Durante las últimas semanas, comenzó con cuidado, hemos encontrado algunos desafíos de coordinación. El equipo de transición está haciendo lo mejor que puede, pero la complejidad de la operación. Bueno, ha quedado claro que los sistemas requieren un conocimiento que solo tú tienes. Me recliné en mi silla, mirando el limpio y organizado piso de operaciones de Logística Cumbre. ¿Qué estás pidiendo, Sergio? El silencio se alargó lo suficiente como para imaginarlo frotándose las sienes como hacía cuando los números no cuadraban. Nos gustaría que volvieras en un puesto de alto nivel. Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones del Noreste. Mejor título, más autoridad, reconocimiento completo de tu valor. La desesperación en su voz me dijo que esto no era solo una oferta generosa. Era una necesaria. Tu compensación sería completamente restaurada y aumentada en un 42% sobre tu salario original, continuó Sergio, su voz volviéndose más desesperada a cada segundo. Miré por mi ventana el centro de operaciones de Logística Cumbre. Equipos trabajando juntos sin problemas, software funcionando perfectamente, paneles de entrega mostrando todo en verde. Un sistema construido con respeto por las personas que realmente sabían lo que hacían. Sergio, dije lentamente, me ofreciste un recorte salarial del 25% porque pensabas que alguien más barato podría hacer mi trabajo. ¿Qué cambió? Dejó escapar un largo suspiro. Subestimamos lo que aportabas a la operación. La Junta entiende ahora cuán importante era tu supervisión. El costo de los problemas recientes lo ha dejado meridianamente claro. No pregunté qué problemas. Ya lo sabía. Las noticias viajan rápido en el mundo de la logística, y las noticias sobre Logística del Norte no eran buenas. Habían perdido a 3 de sus mayores clientes automotrices. Varios transportistas se habían marchado después de repetidos fallos en las entregas. El atasco en su centro de Ciudad Juárez era tan grave que tuvieron que alquilar espacio de desbordamiento de emergencia, lo que solo hizo que los retrasos fueran más visibles para los clientes que rastreaban sus envíos. Estoy seguro de que sabes, agregó Sergio a regañadientes, que Logística Cumbre se está expandiendo agresivamente. Tu participación allí realmente ha acelerado su crecimiento. Traducción, le entregamos a nuestro mayor competidor al tipo que construyó nuestro éxito. Sergio, dije suavemente, es demasiado tarde. Pedro, por favor. Esto ya no se trata solo de Logística del Norte. Toda la red necesita estabilidad. Tu liderazgo podría reparar el daño.
Le di a Logística del Norte 18 años, respondí. Valoraste eso en un recorte del 25%. No puedes hablar de lealtad ahora que te estás ahogando. No respondió, pero pude oír la derrota en su respiración. Tomaste una decisión, continué. Ahora estás pagando por ella. ¿Qué se necesitaría?, preguntó finalmente, con la voz quebrada. Se necesitaría retroceder en el tiempo, dije, a antes de que decidieras que mi valor era una partida en una hoja de presupuesto. Largo silencio. Luego, entiendo. Y colgó. Me quedé mirando mi teléfono por un minuto después. No me sentía triunfante ni enojado, solo seguro. Seguro de que alejarme fue la jugada más inteligente que había hecho. Seguro de que Logística del Norte no se estaba derrumbando porque me fui, sino porque el liderazgo nunca entendió que lo mantenía en funcionamiento en primer lugar. La verdadera recompensa llegó en los meses siguientes, cuando la industria comenzó a hablar sobre el colapso de Logística del Norte. No se trataba de un escándalo o una demanda. Era la muerte lenta y predecible de una empresa que destruyó su propia experiencia. Desde mi oficina en Logística Cumbre, veía llegar los informes. Más transportistas rompiendo contratos, clientes moviendo su carga a competidores, cada métrica importante yendo en la dirección equivocada. El golpe final llegó cuando las ganancias trimestrales de Logística del Norte mostraron un aumento de 221.4 millones de pesos en pérdidas operativas. Esa cifra se extendió por los círculos logísticos como la pólvora. Todos querían saber cómo una empresa tan estable podía desmoronarse tan rápido. La explicación interna fue la típica tontería corporativa: condiciones de mercado inesperadas, desafíos de transición temporales, interrupciones imprevistas. Pero la gente que realmente entendía de logística sabía la verdad. Habían arrancado el cerebro y esperaban que el cuerpo siguiera funcionando. Mientras tanto, Logística Cumbre estaba teniendo la experiencia exactamente opuesta. El sistema de enrutamiento sincronizado que había diseñado estaba superando todas las proyecciones. Los tiempos de entrega mejoraron, las relaciones con los transportistas se fortalecieron, nuestra expansión en el noreste se adelantó 6 meses al cronograma. El director ejecutivo de Logística Cumbre bromeó conmigo un día: sea lo que sea que Logística del Norte haya dejado ir, probablemente debería enviarles una tarjeta de agradecimiento. No lo dije en voz alta, pero en cierto modo estaba de acuerdo. Unos meses después, hablé en una conferencia regional de logística. Mi tema era la previsión operativa, la columna vertebral de la distribución moderna. Hablé sobre el peso invisible del trabajo logístico, las decisiones que nadie ve, los desastres prevenidos entre bastidores, por qué entender los patrones importa más que simplemente reaccionar a los problemas. Después de mi charla, una joven gerente de la cadena de suministro se me acercó. Pedro, dijo, ¿cómo lidias con un liderazgo que te ve como un gasto general en lugar de una infraestructura esencial? La miré y sentí ese reconocimiento familiar. Yo había estado allí una vez, trabajando el doble para demostrar mi valor a personas que no podían ver cómo era el valor. Documenta todo lo que haces, le dije. Aprende los patrones, anticípate a los problemas. Pero si tu liderazgo te trata como un costo en lugar de una inversión, no desperdicies tu vida tratando de convencerlos de lo contrario. Hay empresas ahí fuera que valorarán lo que aportas. Ve a donde te respeten, no solo a donde te toleren. Ella asintió como si estuviera archivando ese consejo para usarlo más tarde. Hoy en día, tengo 2 cosas enmarcadas en la pared de mi oficina. A la izquierda, la carta de Sergio proponiendo mi recorte salarial del 25%. A la derecha, el premio que Logística Cumbre me dio por diseñar la red logística transfronteriza más eficiente en la historia de la compañía. Ese contraste cuenta toda mi historia. Una empresa me vio como un número a reducir. La otra me vio como la razón por la que sus números mejoraron. A veces, el liderazgo corporativo lo llama optimización presupuestaria. A veces, la industria lo llama reestructuración. Pero yo sé lo que realmente es: la incapacidad de reconocer el valor hasta que se ha perdido. Logística del Norte aprendió esa lección de la manera más cara. Yo me marché y construí algo mejor de lo que jamás pensé posible. Lo que pasa con envejecer en el mundo corporativo de México es que la estabilidad puede convertirse en una trampa disfrazada de comodidad. La rutina puede hacerte ignorar señales de advertencia de las que habrías huido cuando eras más joven.
Me convencí de que 18 años de servicio garantizaban respeto. No fue así. La gente se acostumbra a tu competencia y empieza a pensar que no les cuesta nada. Cuando los líderes equivocados toman el control, la lealtad se convierte en una palanca en tu contra. Esperan que te quedes porque siempre lo has hecho. Pero esto es lo que aprendí: cuando dejas de defender un lugar que no te defenderá a ti, recuperas tu poder. Mi venganza no fue dramática ni ruidosa. Fue simplemente elegir no salvar a personas que ya habían decidido que no valía la pena mantenerme. Logística del Norte no colapsó porque yo quisiera que fracasaran. Colapsó porque finalmente tuvo que sostenerse por sí mismo. En el mundo de hoy, donde las industrias cambian rápido y la lealtad significa menos que antes, necesitas saber cuándo levantarte de la mesa. Tu valor no se mide por quién te mantiene cerca. Se mide por quién te valora lo suficiente como para no perderte en primer lugar.